Hola a todos los niños y a todos los papás, estamos en un tema más de nuestra catequesis online. El tema de este sábado es ¿quién fundó la iglesia o la fundación de la iglesia? Es muy sencillo, hay que dividir este tema en dos partes, la parte espiritual, la parte religiosa, de quién es el que funda la iglesia, pero también hay que hablar de la parte social y la parte civil, cómo es que la iglesia llega a constituirse ya no nada más como un ente de personas que la formamos, sino como una institución. Lo primero que les tengo que decir respecto a la fundación de la iglesia es que en Mateo capítulo 16, versículo 18, encontramos la cita bíblica en donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es en ese momento cuando Jesús le está dando la potestad a Pedro, como su representante, de ser el guía y de ser la cabeza de la iglesia. Sin embargo, Jesús ya había comenzado desde el momento en que Él reúne a sus discípulos, los congrega y los convoca, que convive con ellos, que los forma, que les enseña, que desayuna, come, cena, los reprende. En toda esa convivencia de lo que viene siendo una familia, ya desde ahí Jesús está teniendo la experiencia de iglesia. Una vez que Jesús sube al cielo, y que eso lo vamos a ver en el Evangelio de mañana, porque mañana domingo celebramos el domingo de la Ascensión. Una vez que Jesús sube al cielo, le dice a los apóstoles: vayan y evangelicen a toda criatura y bautícenla en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, Jesús le da a los apóstoles la tarea de proclamar y de ir edificando comunidades. Al principio, muy seguramente los apóstoles ni siquiera se imaginaban de la gran repercusión que iba a tener este trabajo que Jesús les había encomendado, y entonces se van edificando comunidades. Cada vez van bautizando gente, van proclamando, la gente cree en el mensaje de Jesús, y entonces la gente se empieza a preguntar: bueno, ¿y cómo vamos a vivir nuestra fe? Y es entonces cuando poco a poco se comienza a replicar y se comienza a conmemorar y a hacer el memorial de la cena que Jesús tiene con sus discípulos, a lo cual nosotros a veces le llamamos la última cena. Fíjense, niños, que al principio la misa no era como hoy la celebramos nosotros. La misa empezó muy diferente a como lo hacemos nosotros. A través de los años, a través de los siglos, se ha ido complementando, se ha ido puliendo, pero al principio no era así. Entonces, esta tarea comienza desde que Jesús está conviviendo con sus discípulos. Desde ahí ya se tiene la experiencia de iglesia. Después es esta cita de Mateo que ya les dije, en donde Jesús le encomienda a Pedro ser el que haga cabeza de la iglesia. A esa cabeza nosotros le llamamos el Papa. Es el Papa, por lo tanto, así como Pedro lo fue, el Papa es el representante de Cristo en la tierra, y los papas son también los sucesores del apóstol Pedro. Desde ahí, espiritualmente hablando, Jesús constituye y Jesús convoca y Jesús edifica la iglesia y la funda. Les decía que los papas son representantes de Pedro aquí en la tierra, y por supuesto son representantes de Jesús. Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Jesús. Pero, ¿qué es la iglesia? Porque a veces pensamos que la iglesia es la construcción material, es la parroquia, es la casa de Dios, pero eso no es la iglesia. Fíjense, ¿la iglesia qué es? La iglesia es un conjunto de personas que expresan su modo de vivir la fe, lo cual significa que los domingos, ahorita que estamos de pandemia, que ustedes se reúnen a ver la misa vía internet en familia, ahí está la iglesia.
A mí que me toca celebrar la misa en la sacristía de la parroquia nada más con 3 personas que me ayudan, ahí está la iglesia. Las 2 viejitas que no pueden salir de su casa y que porque ahorita no hay misas por la pandemia, tienen que ver la misa por televisión en su casa. Esas 2 viejitas, ahí es la iglesia. Entonces la iglesia no es la estructura material, no es la casa donde vive Dios, no es la parroquia. La iglesia es un conjunto de personas que se reúnen para expresar la fe. Entonces Jesús ya tiene esta experiencia de iglesia, ya tiene esta experiencia de familia, desde que comienza Él a llamar a sus discípulos uno por uno. La iglesia, por lo tanto, somos todos y nos unimos a ella por medio del bautismo. ¿Qué es lo que hace que nosotros nos incorporemos a la iglesia que fundó Jesús? Cuando a Pedro le dijo que le encomendaba la iglesia, el bautismo. No me voy a entretener en estos momentos a hablar mucho del bautismo, porque ese es el tema del cual nos va a hablar en este día Alex y Cintia. Ellos nos van a hablar precisamente del tema del bautismo, de ese sacramento, del primer sacramento que nos incorpora a la iglesia. Pero fíjense que como ustedes, como sus familias, sus abuelos, nuestro país, muchos países del mundo, la iglesia tiene su propia historia. Y la iglesia tiene historia y como debemos también darnos cuenta, la iglesia debe de tener un orden. En el momento en que la iglesia comienza a crecer, en que cada vez son más bautizados, es la gente que se va reuniendo, entonces es necesario construir espacios como las iglesias, las parroquias, edificios materiales. Hay que empezar a construir porque la gente ya no caben en un patio, ya no caben en una casa, sino que ahora hay que empezar a edificar construcciones, y que en el pensamiento de aquella época se hacían iglesias o parroquias muy grandotas, porque la intención era venerar y adorar a Dios a través de esa construcción. Se pensaba que mientras más alta fuera una iglesia, más estábamos como tocando a Jesús, tocando a Dios, tocando el cielo. Por eso se hacían construcciones tan bellas, y si nosotros nos vamos de paseo y empezamos a ver la arquitectura de las iglesias, en cada una de las pinturas, en cada una de las esculturas, de las imágenes, de la arquitectura de las paredes, vamos a encontrar que la gente buscaba darle lo más hermoso y lo más bello a Dios. Por eso encontramos parroquias muy bonitas, porque eso es lo que la gente buscaba, darle lo mejor a Dios. Y entonces, conforme la iglesia va creciendo, hay que construir estos edificios que llamamos parroquias para que quepa mayor número de personas. Pero también, como la iglesia está creciendo, entonces hay que también poner orden, porque ustedes saben que cuando todo mundo hace lo que quiere, pues no hay orden. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues se establecen normas y se establece una estructura. Y esa estructura nosotros le llamamos institución. Se instituye la estructura para darle forma a la iglesia. No se instituye la estructura para poner mandamientos, para hacer que la gente sufra. No, se instituye una estructura porque es necesario, porque todo mundo de pronto ya quería hacer lo que quería. Y eso no es sano. Ustedes, por ejemplo, en casa, pues hay normas, hay límites, hay cabeza. ¿Quién forma parte de su familia? La cabeza, ¿quiénes son? Pues sus papás. ¿Quiénes son el cuerpo de la familia? Ustedes, los hijos, que algún día van a crecer, se van a convertir en cabeza de una familia, y va a haber cuerpo de esa familia que van a ser sus hijos, sus nietos. Pero entonces en la iglesia sucede exactamente lo mismo. Hay que poner normas, hay que establecer normas, y entonces se instituye la iglesia. Ahora, como la iglesia
forma parte de la humanidad, aunque la tarea de la iglesia es espiritual. Sin embargo, la iglesia está en este mundo. Nosotros que somos la iglesia, porque ya vimos que no es la estructura, es el conjunto de personas los que conformamos la iglesia. Entonces, como la iglesia está en el mundo, los seres humanos estamos en el mundo, la iglesia debe hablar el lenguaje del mundo. Por eso se crea el Estado Vaticano, porque de pronto hay muchos católicos. Por eso es iglesia católica, porque la palabra católica significa universalidad. Entonces se instituye el Estado Vaticano como una estructura que nos ayuda a tener orden y disciplina dentro de la iglesia, para que todas las acciones de devoción, de amor, de celebrar la misa, tengan un sentido de unidad y que no termine haciendo cada quien lo que quiere. Por eso, como estamos en el mundo, pues se ve la necesidad, porque además la iglesia tiene que empezar a entrar en diálogo con nuevas religiones, con la gente que piensa de otra manera, tiene que entrar en diálogo con los gobernantes. Por eso, de pronto, la iglesia ya no se puede quedar nada más como un ente espiritual. Como un ente espiritual, sino que la iglesia también tiene que empezar a hablar el lenguaje del mundo. A nivel social y a nivel político, conforme esta estructura crece, entonces hay un emperador que se llama Constantino y que fue un emperador romano. Y fíjense que Constantino nació un 27 de febrero del año 272 después de Cristo. Este hombre, este emperador, no era religioso, no creía en Dios, creía en muchos dioses. Pero como había crecido el número de los cristianos, entonces este hombre pues dice, bueno, hay muchos cristianos, hay muchos de la iglesia católica, entonces tenemos que cobrarles impuestos porque nos tienen que dar ingresos para el imperio. Y entonces decide hacer la religión oficial del imperio romano a la iglesia, y entonces la llama la iglesia católica. Socialmente, civilmente, políticamente, muchos dirían que a partir de Constantino se funda la iglesia católica. No, él lo hace oficial a nivel civil, a nivel social y a nivel religioso. Pero el que funda la iglesia, acuérdense, es quien funda la iglesia es Jesús, que le encomienda a Pedro el cuidado del rebaño. Entonces, a través de la historia de la iglesia, pues hay mucha gente buena, como todos los santos, y también hay mucha gente mala. Ha habido muchísimos papas, muchísimos representantes de Jesús aquí en la tierra, muchísimos sucesores de Pedro. Hasta el día de hoy, desde el primer papa, que fue Pedro, hasta el último papa, que es Francisco, han habido en la iglesia, contando al Papa Francisco, ha habido 266 papas. Y entonces la iglesia tiene gente buena y la iglesia tiene gente mala. La iglesia, a través de la historia, se amolda el pensamiento de esas generaciones, supera ese pensamiento y adopta otros pensamientos, porque la iglesia también se va renovando y se va actualizando. Así que el tema era muy sencillo. ¿Quién fundó la iglesia? Jesús. A nivel político, a nivel social, a nivel de conveniencia económica, en ese entonces, oficialmente, ¿quién funda la iglesia católica, por así decir? Constantino, pero no porque sea el fundador, sino más bien él lo hace oficial para que todos los cristianos católicos que ya había, entonces aportaran económicamente al imperio. Pues bueno, eso es a grandes rasgos lo que les quiero decir. Es un tema mucho más complejo. Si ustedes tuvieran dudas, pues mándenoslas a través de un mensaje, a través de sus catequistas, que ellas pues ven el tema un poquito antes que ustedes, también para que puedan entrar en diálogo con ustedes y sus papás. Ahora vamos a escuchar a la segunda parte, que es Alex y Cintia, y en esta segunda parte ellos nos van a hablar propiamente de lo que ya les dije. ¿Qué nos incorpora a esta iglesia que ha fundado Jesucristo? El sacramento
del bautismo. Así que los dejo con Cintia y Alex para que nos hablen del sacramento del bautismo. Hoy no les voy a dejar película. El otro día tuve junta con los catequistas y me decían que era tarea lo de las películas. No es propiamente tarea, sino una actividad para que lo disfruten en familia y para que ustedes puedan ver ejemplificado con esos los personajes de estas películas, aquellas virtudes de las cuales estuvimos hablando las 3 semanas pasadas. Hoy no les voy a dejar película, sino más bien les voy a encomendar que mañana sintonicen la misa de 12 del día, pues porque ahí les voy a dar una pista para cerciorarme que realmente están presentes en misa virtualmente. Bueno, pues yo me despido. Recuerden, mañana la misa es a las 12 y los dejo con Cintia y Alex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hoy el tema que les vamos a platicar es el tema del sacramento del bautismo. Pero primero vamos a ver qué es un sacramento. Vamos a leerlo o vamos a tener la definición tal cual. Por definición, el sacramento son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Cristo y custodiados por la Iglesia para comunicarnos la vida divina. Estos sacramentos son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía o comunión, reconciliación o penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Y a su vez también tienen una división. Se dividen en 3: iniciación, curación y servicio. ¿Cuáles son los de iniciación? Iniciación son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía o comunión. Los que son de curación son la reconciliación y unción de enfermos. Y los de servicio son el orden sacerdotal y el matrimonio. Los sacramentos tienen signos visibles, una especie y quién los ministra. Eso se los vamos a explicar un poquito más adelante. El bautismo viene de la palabra griega baptisein, que significa sumergirse. En la antigüedad eran los adultos los que se bautizaban y estos eran sumergidos completamente en agua. Esto simbolizaba que morían y renacían en la resurrección de Cristo. Los adultos que empezaron a bautizarse fueron los judíos, que se empezaron a convertir al cristianismo, y los gentiles. Los gentiles eran todos los que eran no judíos, es decir, todos los demás pueblos que existían en el mundo. Y bueno, nosotros como padres normalmente bautizamos a los chicos cuando son pequeños, cuando son bebés. Y bueno, ahí hay una crítica fuerte respecto a que por qué no los bautizamos cuando sean grandes y que ellos escojan. Bueno, ahí lo cierto de las cosas es que habría que irnos un poquito a la historia y el ver de dónde viene el bautismo. El bautismo es una continuación de lo que antes era para el rito judío la circuncisión. Que era la circuncisión, es entrar en el pacto de Dios. Entonces lo que hacemos nosotros con el bautismo es precisamente entrar en el pacto de Dios. Nosotros como papás deseamos lo mejor para los niños y qué mejor regalo, qué mejor inicio de su vida que empezar ya siendo parte de ese cuerpo místico de Jesucristo, que es esa inserción a la vida cristiana. El bautismo nos regala el ser hijos adoptivos de Dios. Entonces, cuando nosotros llevamos a bautizar a nuestros pequeños, lo que les estamos regalando es que, así como en el tiempo antiguo que los judíos insertaban a sus hijos pequeños en el pacto con Dios, lo que nosotros hacemos, o la conciencia que deberíamos de tener, es de que nosotros convertimos a nuestros hijos en ser hijos adoptivos de Dios. Ok, y bueno, cuando somos bautizados, tenemos debemos tener esa conciencia que dice Cintia, y hablando ya de lo que es el rito del bautismo, tenemos un sujeto primero, en general en los sacramentos. Esto va a ser en todos los sacramentos. Conforme se vayan viendo los sacramentos, todos los sacramentos tienen un sujeto, es decir, a quién va dirigido el sacramento. Tenemos una especie, que es de lo que hablábamos en la definición, como tal, es el signo sensible, es decir, lo que yo puedo ver, lo que mis ojos pueden ver.
tenemos un ministro que es quien está presidiendo el sacramento, y también tenemos una oración. En el bautismo, Dios nos da tres grandes, bueno, pudiéramos decir regalos, que es el ser rey, profeta y sacerdote. Ok, cuando tenemos esos tres regalos, primero somos reyes, porque somos hijos de rey. Al ser hijos adoptivos, tenemos esa misma promesa de ser herederos de ese reino, y también somos herederos de esa libertad que Dios nos dio. Y en esa libertad somos reyes, somos profetas, que somos llamados a anunciar y denunciar, anunciar el reino de Dios, anunciar el evangelio, la buena nueva, y denunciar. Y también somos sacerdotes, porque estamos también llamados sacerdote. Tiene una raíz que es sacerdicere, que quiere decir hablar bien o bendecir, o decir bien, es decir, decir bien. Cuando yo digo bien de mis hermanos, cuando yo digo bien de Dios, estoy bendiciendo. Entonces tenemos esos tres títulos, somos ungidos con esas tres características: profeta, rey y sacerdote. Como les decíamos, existen signos visibles. En la especie, en los signos visibles que nosotros vemos en un bautismo, pues es que el sacerdote unge al niño con aceite o crisma, lo unge en su frente, en su pecho, y le hace y después con el agua, lo que lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice el nombre del niño. Esa es la oración. ¿Y quién lo ministra? Pues lo ministra el sacerdote o un diácono. Pero cualquier bautizado en una emergencia puede bautizar a un niño. Esto es cuando un recién nacido tiene peligro de muerte. Cualquier persona bautizada con una simple botellita de agua limpia puede bautizar al niño, y para que obviamente si es que muera como hijo de Dios. Y si el niño se salva, es responsabilidad de los padres llevarlo a bautizar debidamente. Sí, otra cosa importante dentro del sacramento es los papás que van como responsables, es decir, nosotros, dice por ahí una canción de Orjana, me llevaron a bautizar, y ¿cómo decía? Y ni me enteré, ¿no? Me llevaron a hacer y yo ni me enteré, ¿no? Cuando nosotros como papás, como les decíamos hace ratito, queremos lo mejor para los niños. ¿Y qué es lo mejor? Que estar en ese pacto con Dios. Entonces, como papás tengo la responsabilidad de cuidar esa fe que en el niño se empieza a gestar con este sacramento, con este primer sacramento. Yo como papá tengo esa responsabilidad de ir llevando la fe del niño a que vaya creciendo conforme él también va creciendo. Pero también hay otra cosa, que también existen los padrinos. Los padrinos, ¿qué es un padrino? Pues la raíz es un papá pequeño o un papá chiquito. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces el papá, como lo dijimos ya anteriormente, los papás somos falibles, y ante esta situación están los padrinos, que también son los responsables en la educación de la fe de los niños. Y bueno, esto ya nos llevaría a muchas cosas. Realmente cuando escogemos a alguna persona para que lleve a padrinar a nuestros hijos, deberíamos de realmente hacer conciencia de si esa persona que nosotros estamos pensando en elegir para que apadrine a nuestro hijo es la mejor persona, porque muchas veces nos vamos porque es el que tiene el buen trabajo, porque tiene dinero, porque es mi amigo, mi amiga, y realmente pues su situación de vida no es la más adecuada para acompañar a un niño. Entonces, sí nos deberíamos de hacer esa pregunta cuando escogemos a alguien, y si no, pues realmente es mejor que sea algún familiar o alguien que realmente tenga
esos valores que nosotros queremos inculcarle a nuestros hijos, y que si a lo mejor nosotros desconocemos algo, esas personas que estamos eligiendo como padrinos van a poder acompañar en la fe a nuestro hijo. Y bueno, este tema es mucho, créanme, es un tema muy extenso, muy bonito, muy padre, desde la historia, desde el por qué, esto que tantas veces se ha tocado, por qué a los niños, por qué desde pequeños, por qué no esperar, por qué no ser totalmente sumergidos, que la Iglesia de Oriente así lo hace todavía. Pero vaya, son muchas cosas, el sacramento en sí lleva muchas cosas. Por el momento nos vamos a quedar aquí, pero sí es un tema para que ustedes papás vayamos, o más bien nosotros papás, vayámonos precisamente eso, sumergiéndonos en este misterio, porque hay mucho de dónde ver, aprender, y van a conocer que a veces la plática del bautismo, a veces que nos dan de 2 horas, no es suficiente, y menos ahorita en 10 minutos para poderles resumir todo lo que son las gracias de este sacramento que es el bautismo. Y ya a manera de resumen vamos a ver cuáles son o qué obtengo al tener el sacramento. Bueno, pues lo primero es que nos volvemos hijos de Dios, adoptivos. Que nos hace miembros de una iglesia, tenemos hermanos en la fe. Que nos perdona nuestros pecados, el pecado original, que el pecado original, es la desobediencia. Nos infunde las verdades teologales, que es la fe, es la esperanza y la caridad, pero también en esto va inmerso que el Espíritu Santo va entrando en nuestra persona. Y que nos regala el ser profeta, sacerdote y rey. Bueno, les decimos, es un tema muy extenso para poderlo abarcar en pocos minutos. Los exhortamos a que vean, a que lean, sobre todo el Catecismo de la Iglesia Católica, en el apartado 1200 y fracción. Sí, a partir del 1200 está todo lo que son los sacramentos. Y explica con peras y manzanas, de una manera detallada, todo lo que implica el sacramento. Y si no, pues pueden buscar en internet algunos, qué es el bautismo, y pues también ahí está algunas pláticas y que explican en qué citas bíblicas y muchísimas cosas más a fondo que pues no les podemos explicar en unos minutos. Bueno, pues por hoy ha sido todo. Les agradecemos mucho el habernos escuchado, el haber compartido este ratito. Y esperamos vernos pues próximamente. Recuerden que está la página de Facebook de la parroquia, el Instagram, y pues que hay varias, está el Cultivarte y otras actividades dentro de estas redes sociales. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Primeramente Dios.